Dele 30 más. Gracias, presidente. Agradezco su paciencia, señor presidente. Solamente, presidente, a modo de consideración y reflexión, pediría que, si bien es cierto, se ha ampliado que sea 75 años, pero lo justo es restituir a aquellos maestros que cumplieron 70 años, se fueron y ahora incluso han sido afectados, no solamente que se fueron a su casa, sino en este aumento que hubo último para los entes universitarios, ellos ya no han sido beneficiados. Por ello digo que serán doblemente sancionados. Le mandaron a su casa y no podrán ser beneficiados con este aumento que hubo para los docentes universitarios. Gracias, colega congresista. Gracias, presidente. Congresista Velázquez, tiene uso la palabra. Presidente, yo trataré de ser muy puntual. Vamos a apoyar esta iniciativa, pero es incompleta. Es incompleta y quiero decirlo, presidente, por lo siguiente. El año pasado muchos decían que esta ley estaba escrita en piedra y nadie la podía mover. Y hoy día estamos haciendo una modificación. Y bien que la hagamos, presidente, por las razones muy puntuales que voy a dar. Quienes elaboraron esta ley y la sacaron a tropicones, la hicieron con un sesgo de carácter militar. Y no quiero ser peyorativo, porque privilegiaron, confundieron el desarrollo físico con el desarrollo intelectual. De repente una persona a los 70 años físicamente no corre como uno de 20, pero a los 70 años sí puede producir intelectualmente más que uno de 20, que uno de 40. Por eso es que debemos restablecer, y yo era de la idea, ni siquiera poner 75 años. Tenemos un presidente que va a cumplir 80 años, Luis Alberto Sánchez, rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 3 veces rector. ¿Quién podría cuestionar su lucidez? Y yo quiero decir, presidente, que este es uno de los excesos, por no decir atropellos, que se cometieron por sacar a empujones esta ley. Y por eso es que esta norma es insuficiente. Yo venía planteando en la Comisión de Educación de que cada universidad, de acuerdo a su estatuto, debería determinar el momento en que un profesor debería culminar con su carrera académica. Pero como esto no ha sido así y 75 años es el consenso mayoritario, yo quiero llamar la atención que esta norma es insuficiente. Porque ¿qué hacemos con los que se han ido al amparo de la norma que estamos derogando? ¿Qué hacemos con los profesores que se han ido al amparo de esta norma que estamos derogando? Porque en el corto tiempo nos hemos dado cuenta que hemos cometido un exceso, un error. Yo voy a alcanzar, presidenta, una disposición que debemos agregarle y ojalá que ustedes la puedan aprobar, que tiene un sustento constitucional. Quiero decir, presidente, que la universidad es una de las poquísimas instituciones que tienen autonomía constitucional en su forma de gobierno, además de la académica, de la administrativa y de la económica. El artículo 18 en el 4º párrafo establece claramente este rango constitucional que no la tienen la mayoría de las instituciones públicas, cuando dice: cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. Por esa razón, presidente, yo voy a proponer que adicionalmente a este dictamen se le agregue una disposición final en virtud de la cual, en base a esta autonomía de gobierno constitucional, las universidades en el plazo de 60 días revisen la reincorporación de todos los profesores que fueron sacados al amparo del inciso 4 del artículo 84 de la ley universitaria. Y con eso creo que volveremos a poner las cosas en su nivel. Me pido una interrupción al congresista con mucho gusto, si todo lo permite, presidente. Congresista Arce, tiene un minuto. Gracias, señor presidente. A la representación nacional. En las universidades, la posibilidad de tener experiencia, los años de formación y después de ejercicio docente de un catedrático va a redundar en la formación de los alumnos. ¿Cómo es posible, señor presidente, que podamos restringir en función de la edad la capacidad que puede tener una persona? Los seres humanos tenemos diferentes reacciones frente a la vida. Habrá personas que de repente a los 50 años pueden sufrir una discapacidad y ya no van a poder ejercer la docencia. Pero hay personas con la suficiente lucidez
pueden ser octogenarios y pueden compartir sus conocimientos. En consecuencia, señor presidente, es importante que el Congreso no restrinja por edades, sino más bien veamos la posibilidad de que los maestros vean sus condiciones, sus capacidades para seguir desenvolviéndose. Y un detalle más, señor presidente, si me permite. Una persona de tercera edad necesita un estímulo muy importante para... Un minuto más, congresista. Ya. Tiene minuto más, congresistarse. Gracias, señor presidente. Quería cerrar la idea porque es algo muy importante, porque nos incumbe. Y es parte también de responsabilidad que tenemos todos frente a las personas de tercera edad. Ellos necesitan sentirse importantes, sentirse útiles en esa edad. Porque como todos vamos a llegar a esa edad y vamos a perder las fuerzas. Imagínense a dónde lo vamos a confinar a un maestro que tiene todas las capacidades y por una bendita ley no va a poder ejercer la docencia. Cuando más bien deberíamos explotar toda su experiencia, conocimiento. En las culturas ancestrales, señor presidente, se brindaba el reconocimiento a las personas de mayor edad, inclusive eran los que guiaban las sociedades. Pongamos en consideración, eso es muy importante, señor presidente, para volver a reflexionar si ponerle un límite de edad va a ayudar a mejorar la calidad académica en las universidades. Gracias, señor presidente, gracias, señor Velázquez Quisquén. Puede continuar, congresista Velázquez. Presidente, el congresista Cheput, que fue uno de los impulsores de esta reivindicación legítima, nos llenó de argumentos cuando estuvimos en la comisión. Y por eso entendimos que el sesgo que se le había dado a esta iniciativa tenía que ser revisado. Pero daré otro argumento más. Hoy día el gobierno y todos los gobiernos del mundo están revisando los aportes de los trabajadores al sistema de pensiones. Dicen, ya no deben aportar hasta los 65, sino hasta los 75 años. En España acaban de subirlo a 68 años. ¿Y cuál es el argumento? Que la expectativa de vida ha aumentado. Entonces, si la expectativa de vida ha aumentado, nosotros estamos legislando en sentido contrario a eso. Esta ley hizo eso. Esta ley hizo eso. Porque lo ideal, digo, presidente, hubiera sido que cada universidad, de acuerdo a su autonomía estatutaria, porque tienen autonomía normativa constitucional, hubiera determinado en qué momento se van sus profesores. Pero si nos estamos poniendo de acuerdo que sean 75 años, de mi bancada, la incorporación de esta siguiente disposición final. Establezcase que de conformidad con el cuarto párrafo del artículo 18 de la Constitución Política del Perú, las universidades evalúen la reincorporación de los docentes que hayan sido cesados por el límite de edad establecido en la ley 30.220, en un plazo de 60 días desde la vigencia de la presente ley. Quiero alcanzar esto a la presidenta de la comisión para poder darle una decisión completa a este problema que nosotros vamos a resolver el día de hoy. Gracias, presidente. Muy bien, tiene usted la palabra el congresista Curro. Me pide interrupción el congresista Justiniano y el congresista Morales, 1 minuto a cada uno. Congresista Paz. Gracias, señor presidente. Plenamente de acuerdo con las consideraciones que han planteado los compañeros que me han antecedido en el uso de la palabra, en el que se reconoce la capacidad, la idoneidad y la preparación que tienen todos los docentes pasados los 70 años. En forma concreta, quiero hacer llegar a la presidenta de la Comisión de Educación una disposición transitoria para ver y solucionar el problema de los catedráticos que han sido despedidos antes de que se dé esta ley. Y dice textualmente así: en el caso de los profesores que han sido cesados por la aplicación del límite de edad previsto en la regulación original del artículo 84 de la presente ley y sean menores de 75 años, procede su reincorporación. Hago llegar esta disposición transitoria para que sea tomada en cuenta por la presidenta de la Comisión de Educación y se pueda solucionar el problema de los que han sido despedidos en su debida oportunidad. Gracias, señor. Congresista Morales. Es en ese mismo sentido, presidente. Primero por el tema del límite que ahora
creo que hay unanimidad para poder avanzar a 75 años, pero también se tiene que pensar, presidente, de que ha habido en el marco de esta norma que han sido cesados algunos docentes. Y estos docentes que están en la capacidad de continuar aportando al conocimiento y al pensamiento universitario deben ser reincorporados, presidente, y creo que ahí hay una unanimidad y que seguramente presentaremos un texto sustitutorio sobre eso. Pero también quiero decir, presidente, que en el marco de este debate es importantísimo que la representación nacional empiece a verificar o comenzar a ver los derechos de los trabajadores de la educación de nivel superior. Y en ella estamos hablando de una ley de pensión justa para los maestros universitarios. Creo que en este marco es importante llamar la atención a eso, presidente, porque este proyecto de ley que estamos presentando ya sobre la pensión justa de los maestros universitarios debe estar... Coronita Curro. Gracias, presidente. En la misma línea que han expresado los colegas que me han antecedido, de que hoy día, por ejemplo, estamos observando las movilizaciones de parte de los trabajadores cesantes jubilados, reclamando la justa pensión, y asimismo está en huelga los trabajadores administrativos del sector educación. Por lo mismo están reclamando de que el sueldo básico pensionable ni siquiera alcanza a mínimo vital. Uno de los factores, lo que pasa con los maestros o docentes universitarios también es el factor económico. Al momento de cesar, se ven con la sorpresa de que ellos ganaban adecuadamente, pero llegan a tener una pensión de 700, 800 nuevos soles. Es uno de los factores también que hay que tomar en consideración. En realidad, la edad máxima para el ejercicio de la docencia en la universidad pública es 75 años, siendo esta la edad límite para el ejercicio de la docencia. Pasada esta edad, solo podrán ejercer la docencia bajo la condición de docentes extraordinarios, aquellos que hayan tenido aportes de investigación y o propuestas para el desarrollo regional y nacional. Efectivamente, hemos tenido varias reuniones y encuentros con los maestros universitarios que manifiestan ellos de que pueden ejercer no solo más allá de 75 años, inclusive más, no importa, 80 años, pero la situación es lo siguiente. En cuanto a la administración, también se ha enquistado la corrupción en las universidades. La administración debe ser a 70 años, pero el ejercicio de la docencia, más que todo en la docencia e investigación. Un minuto para que termine, congresista. A terminar. Y por eso, en el texto sustitutorio, que se incluya en la disposición final y transitoria, única, déjese sin efecto los actos administrativos de cese que fueron emitidos al amparo del artículo 84 de la ley 220. Significa de que los maestros cesados ya actualmente deben ser reincorporados en sus cargos. Muchas gracias. Congresista Román, por Acción Popular. Muchas gracias, señor presidente. Resulta grato poder comprobar el consenso que se está haciendo evidente en nuestro Congreso de las diferentes bancadas para reparar una injusticia que se ha cometido contra los docentes universitarios al aplicárseles este artículo 84 que limita su función por el tema de la edad. Nosotros consideramos que en ese aspecto la ley universitaria pues se equivocó, porque conocemos muchísima gente de avanzada edad
que tiene todas las facultades físicas, mentales, tiene la lucidez y que a lo largo de su vida ha sabido acumular un bagaje de conocimientos extraordinario y tiene una gran sabiduría y que todavía puede, más allá de los 70 o de los 75 años, poder transmitirla a sus alumnos. Sin embargo, en un acto discriminatorio, pues se puso este tope de los 70 años. Se ha consensuado para que fuera a ser 75 años. Sin embargo, nosotros consideramos que no debería haber límite, que esa decisión debiera estar en manos de cada universidad y que pudiera evaluar. Y creo que al final está en las manos de las propias personas, de los propios docentes, que saben hasta dónde pueden estar en las mejores condiciones físicas y mentales para poder ejercer la docencia. Por eso es que nosotros consideramos que lo ideal sería no restringir la función del docente universitario bajo el criterio de la edad. Pero nuestra preocupación adicional y mayor, señor presidente, es con aquellos docentes que a partir de la vigencia de esta ley, y como bien se ha señalado ya reiteradamente aquí, han sido cesados, y los cuales sin duda alguna han sido objeto de un trato discriminatorio. Porque cesarlos por la condición de la edad, yo creo que es algo injusto y que no debiéramos aceptar. Además, nuestra Constitución protege a los trabajadores contra cualquier tipo de discriminación. Me pide una interrupción, congresista Ceballos, por favor, si usted lo permite. Congresista Ceballos, tiene usted la palabra. ¿Una o dos interrupciones? Dos interrupciones. Presidente, gracias. Yo lamento que tengamos que estar haciendo uso de estas interrupciones para poder participar y entiendo que están aplicando estrictamente el reglamento. Sin embargo, una ley de tan profundo contenido y que genera un debate político, si cabe el término, debería tener mayor flexibilidad, presidente. En 2 minutos escasamente no vamos a avanzar nada. Sin embargo, quiero absolver algunas inquietudes planteadas por el congresista Velázquez, que no está. En primer lugar, presidente, es cierto, se plantea la autonomía de la universidad en el artículo 18 con precisión, pero leámoslo completa, dice autonomía dentro de la Constitución y la ley. Por consiguiente, las universidades no pueden estar al margen de la Constitución. Darle un sentido contrario ya no sería hablar de autonomía, sino hablar de autarquía, y eso en este país no existe, presidente. Lo segundo, se dice que esta ley ha sido producto de un acto autoritario por el anterior presidente de la Comisión. Presidente, esta ley ha estado sujeta a 4 acciones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, múltiples acciones de amparo de medidas cautelares, incluso acciones populares. Y finalmente el Tribunal resolvió que esta ley era plenamente constitucional. Si de ahí se quiere recoger el argumento de decir que los 70 años para ejercer la docencia universitaria como tope es inconstitucional, estamos equivocados, porque el propio tribunal, leamos el fallo, ha señalado expresamente que es discrecionalidad del Parlamento poner topes para ejercitar la docencia universitaria. Pero seamos más realistas, presidente. La ley orgánica del Poder Judicial y del Ministerio Público, respectivamente, ponen tope. 70 años, presidente, 70 años. En el caso de la ley de reforma magisterial, que también ha sido discutida ampliamente aquí en el Congreso, pone tope, 65 años. Estamos aduciendo de mayor flexibilidad, sin topes, o 80 años o más años, para los profesores universitarios. Y me pregunto yo, ¿no existiría el mismo derecho para jueces, para fiscales o para docentes de educación básica regular? Dice el principio, donde existe la misma razón, existe el mismo derecho. Congresista Román, puede continuar. Muchas gracias, presidente. Definitivamente que consideramos que aplicar este criterio de la edad es discriminatorio y además creemos en todo caso que lo que debiera primar es los méritos, cuáles son las calificaciones que tiene un profesional para poder determinar su idoneidad para el ejercicio de una función y no necesariamente solo el criterio de la edad. Motivo por el cual, presidente, estimados congresistas, nuestro proyecto de ley, que también es parte de la propuesta de hoy,
proponía remediar justamente este trato discriminatorio que se ha generado en contra de los docentes universitarios, disponiendo su reposición en los casos que corresponda, para lo cual debía dejarse sin efecto todos los actos administrativos, resoluciones y demás disposiciones dictadas al amparo del cuarto párrafo del artículo 84. Minuto adicional para que termine, congresista. Gracias. 3220, ley universitaria. Sin embargo, ni el tema del límite, ni el tema de la edad, ni este tema de la reposición que estaban en nuestro proyecto de ley han sido considerados en la fórmula legal que hoy se está discutiendo. Y que yo creo que al ser evidente el consenso que hay en el Parlamento debiera ser tomado en cuenta. Además, presidente, solo para terminar, han habido varios concursos para cubrir estas plazas en las diferentes universidades, muchos de los cuales han quedado desiertos. Es más, conozco universidades en las cuales han tenido que flexibilizar estos puntajes para permitir que puedan ingresar y que puedan cubrir estas plazas, poniendo en riesgo la calidad educativa que se brinda. Por eso consideramos de verdad que es fundamental que revisemos con mayor detalle y responsabilidad esta norma. Muchas gracias, presidente. Congresista Juan Cheput, Peronos por el Cambio. Presidente, me ha solicitado una interrupción el congresista Ceballos, si usted es tan amable. Congresista Ceballos, ¿una o dos interrupciones, congresista? ¿Cómo? Dos interrupciones. Sí, presidente, gracias. Son 12 proyectos de ley, presidente, y todos, bueno, 11. Acaba de ser retirado un proyecto, ¿no? Sí, y todos oscilan en términos diferentes, ¿no? 75 años, 80 años, sin límite, y algunos más osados dicen se dé autonomía a las universidades. Cuando estamos hablando de profesores de universidades públicas, y los fondos los pone el Estado. Entonces, algún nivel de administración y orden tiene que tenerse. Entonces, para ello es necesario, y tiene toda la autoridad del Parlamento, de plasmar en este proyecto de ley alcanzado al Pleno los 75 años de edad. Sin embargo, presidente, no pasemos por alto unas circunstancias que autónomamente ya han asumido algunas universidades. Y un caso ejemplar lo es acontecido con la Universidad Mayor de San Marcos. Ellos autónomamente han respetado los 70 años, pero han plasmado en su estatuto gradualidad. Un grupo se va un año, otro grupo el año subsiguiente y así respectivamente, y no ha generado mayor impacto o rechazo. Aquí hay otra cuestión de fondo, presidente. Se dice, pero Pablo Kuczynski no podría ser profesor, Mario Vargas Llosa no podría ser profesor, y cuántos premios Nobel en aplicación de la ley peruana no podrían ser profesores de la Universidad Peruana. Yo le quiero dar la vuelta a la pregunta. ¿Cuántos estamos en la capacidad de tener ese criterio intelectual, esa potencialidad intelectual? No es de todos. Y es el problema que pasa en las universidades. Por eso no se generaliza. Lamentablemente, cuando se aplica la ley, estamos prohibidos de generar excepciones. Pero leamos bien el 84. Habla de la posibilidad, en la parte final, de crear profesores en la condición de extraordinarios, reconociendo esas potencialidades particulares que tiene cada docente. Y, presidente, en el proyecto de ley, hay que decirlo completo, presidente, se ha corrido de 70 a 75 años porque el grueso de docentes está en la edad de 70 años, casi el 25%, y en el 75 años está el 3%, o sea, es más dúctil, genera menos impacto. Es por ello que la propuesta de ley se hace más realista y de una u otra manera tenemos la mejor intención de poderla apoyar. Es todo, presidente. Congresista Cheput, puedo usar la palabra. Presidente, buenas tardes. En estos momentos, señor presidente, la universidad pública está a punto de colapsar. Si continuamos con el actual dispositivo legal, aproximadamente en los próximos meses estarían saliendo cerca de 10.000 docentes. No estoy hablando de 1, de 2 ni de 3, sino de 10.000 docentes. Por lo tanto, públicamente quiero felicitar el ímpetu que ha puesto la presidenta de la Comisión de Educación, Paloma Noceda, en solucionar este impasse. Porque, en primer lugar, lo que está sucediendo en las universidades peruanas, sobre todo en aquellas con mayor antigüedad, es que ese dispositivo que coloca un límite de 70 años está generando que los docentes, si bien es cierto pueden pasar a categoría de extraordinario, pierden de inmediato su remuneración. Y cuando pierden su remuneración, pues obviamente van a entrar en una serie de problemas que les va a impedir ejercer la docencia de manera adecuada.
Por lo tanto, modificar el límite de edad en una primera etapa, como señalan algunos, o en dos, que es una cuestión que pertenece a la futurología y no quisiera yo mencionar, significaría en el corto plazo solucionar este impasse y permitir que la universidad pública siga desempeñándose como lo viene haciendo en la actualidad. Algunos detractores, sobre todo en los medios de comunicación, señalan de que esto castiga la investigación. Es absolutamente falso, señor presidente. Los investigadores en el Perú superan la edad de 55 años y sobre todo el proceso de maduración de un investigador tarda en el mundo cerca de 30. Y en estos momentos son los profesores universitarios que oscilan sobre los 65 años los que jefaturan las etapas de investigación, los que forman futuros investigadores y los que con su experiencia, su mística, su capacidad, su trayectoria, la ponen al servicio de los futuros investigadores que necesita nuestro país. Por lo tanto, apelo a la reflexión, señor presidente, para aprobar este proyecto hoy. De no ser así, se va a seguir acumulando este proceso de salida de grandes profesionales de la universidad pública peruana y obviamente esto va a generar graves problemas en la formación de nuestros educandos. Es imperativo apoyarlo a la brevedad, pues el colapso no solamente sería en el orden académico, sino también administrativo, pues muchos son decanos de las facultades que están conduciendo estos procesos de aprendizaje y lo peor, en este ejercicio discriminatorio, pues esto no afecta a la universidad privada, sino tan solo a la pública, estaríamos ahí sí haciendo un tremendo daño a educandos ahora que nuestro país pretende ser equitativo en cuanto a oportunidades. Espero que esta tarde solucionemos este problema, señor presidente, votando por el proyecto de ley, por el dictamen que ha planteado la señora presidenta Paloma Noceda, a quien felicito nuevamente por el ímpetu que ha puesto para sacar adelante este dispositivo. Gracias, presidente. Congresista Ochoa por Nuevo Perú, 2 minutos. Presidente, el congresista Dahmer me pide un minuto de interrupción, si usted lo permite. 1 minuto, 2 minutos. 1 minuto. Señor presidente, señores congresistas, debo empezar diciendo que yo soy profesor de San Marcos, soy docente sanmarquino, a todo honor y mucha honra, y por lo tanto estoy anunciando mi interés en el contenido de esta ley. Cuando se dio la ley yo estaba en el Congreso y voté en contra de esta parte en particular, porque es un asunto insensato. Los docentes universitarios, su capacidad de conocimiento está muy vinculada a su experiencia, a su manejo, a su gestión, y tiene que ver eso con la vida misma. Por lo tanto, ponerle un tope solamente es botarlo de la universidad pública para que lo contrate más barato el sector privado. En el fondo es eso. O para que se vayan a su casa a vivir en condiciones de pobreza con la pensión del Estado y así separar una parte del gasto público. De ahí que me parece que el proyecto de ley aprobado, aunque tiene limitaciones, está bien y debe aprobarse en la medida posible hoy día mismo. Hay 2 agregados que se están planteando. Uno de ellos es que se restablezcan y todos aquellos que fueron removidos regresen. Y el otro, que me parece también importante... Congresista Ochoa, ¿le da un minuto más? Que ya terminó el tiempo adicional. Congresista Pariona. Pariona, tiene 1 minuto. Buenas tardes con todos, colegas. Muchas gracias, congresista Ochoa. Queda claro, presidente, que la edad no determina la capacidad ni el desempeño docente de miles de maestros que con esta ley vigente, que hoy espero podamos modificarlo, han sido afectados en sus derechos laborales, han sido perjudicados, muchos de ellos otorgados bajo resoluciones un cese de manera arbitraria, en algunos casos porque no han tenido ninguna comunicación previa. Sin embargo, presidente, creo que es importante aprovechar la ocasión para plantear también la importancia de construir, de plantear un nuevo régimen pensionario digno y justo para los maestros universitarios. Es una pena que maestros universitarios tengan que recibir como pensión 1.200 soles, 1.500 soles después de haber dedicado años de su vida a la formación profesional. Y entonces eso es un tema que necesitamos también abordar desde... Congresista Ochoa, tiene uso de la palabra. De principio quiero hablar en calidad de integrante de la Comisión de Educación y reconocer el esfuerzo que se hizo en la Comisión de Educación.
porque esta es una de las leyes, uno de los proyectos de ley que no se quiso tocar, por lo que significa, por la conflictividad que genera. Así como esta, presidente, no tuvimos como comisión la valentía de discutir y definir otros tipos de proyectos de ley que todavía están en la cartera pendiente, como el caso del colectivo 31 de marzo, como en el caso de la modificatoria del Instituto de Educación Superior Tecnológica, Pedagógica, el caso de los docentes y directores desplazados, el caso de los contratados, etc. Hay leyes controversiales dentro de la Comisión de Educación.